Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor y un gran placer estar aquí en este foro, nuestro primer foro de derecho mercantil, en razón de que, como les contaba esta mañana, nosotros no tuvimos la fortuna de hacer nuevamente nuestro Congreso de Derecho Comercial, que ya próximamente irá en su 9ª versión el próximo año, pero que no queríamos quedar inadvertidos, digamos, en el panorama de lo que veníamos desarrollando como un programa sistemático de actualización, de divulgación, de actualización de la norma mercantil. Muy por el contrario, nos dimos a la tarea y a la apuesta de hacer este foro, un ejercicio nuevo, importante, en esta casa que nos ha acogido de una manera tan cálida y tan agradable, y donde muy seguramente retornaremos. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Universidad del Valle, de verdad que la Universidad del Valle gratamente nos ha sorprendido y no era para menos. Nosotros necesitamos realmente crear esos espacios y seguirlos creando y seguirlos difundiendo. El abogado de la región lo necesita, necesitamos capacitarnos, necesitamos seguir divulgando la norma, necesitamos seguir haciendo estos certámenes, necesitamos seguir haciendo presencia académica, que se hablen de nosotros en otras latitudes, que se digan que en Cali estamos haciendo un congreso, que en Cali nos estamos esforzando, que no miren solamente lo negativo, que se acabó el poder judicial porque un ascensor no funcionó. Entonces esas cosas son las que no colaboran, las que no ayudan. Tenemos que hacer un referente de conocimiento, de investigación, y para eso estamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Trataré de no demorarme mucho porque sigue un pequeño cóctel, allá veo que lo están preparando, de manera que pues, aquí sirviendo, yo aquí hablando, echando un cuento, y allá abajo, allá atrás sirviendo el vino, pues no, espero no distraerlo demasiado. Bueno, entonces, el grupo que, digamos, no soy, yo soy el que tiene la dignidad en este momento de ser el presidente del Colegio de Abogados, y lo sigo siendo porque nadie quiere reemplazarme. Ya he renunciado 3 veces y nadie quiere reemplazarme. Entonces, ya de verdad que no es solamente este pechito, sino que realmente pues hay un grupo de personas que está al lado nuestro y dijo, si hablamos de propiedad intelectual, si hablamos de sociedades, si hablamos de gobierno, si hablamos de temas de registro mercantil, pues hablemos un poquito de insolvencia. Entonces, sí me parecería importante que nosotros dediquemos estos pequeños minutos que siguen, muy corticos espero, pero que espero que nos quede algo sobre eso y que lleguemos juntos a unas conclusiones. ¿Por qué razón me parece importante y nos pareció importante el tema de avances del régimen de insolvencia? ¿Para dónde va el régimen de insolvencia? Y voy a empezar haciendo una apreciación, y es la siguiente. ¿Cuándo se conoce verdaderamente la fortaleza de la empresa? ¿Cuándo se mide la casta del empresario? Y la respuesta es, eso se mide únicamente en un proceso de insolvencia. En el proceso de insolvencia, cuando estamos en los tiempos difíciles, es cuando el empresario tiene que salir a mostrar de qué está hecho. ¿Cuáles son las virtudes que lo llevaron a ser empresario? ¿Cuáles son las fortalezas de su compañía a nivel competitivo? Y eso jocosamente yo, pues, en otros foros lo he manifestado, eso es como en el matrimonio. ¿Dónde se mide la verdadera fortaleza del matrimonio? En la pobreza. En la pobreza es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan realmente bueno o malo era ese matrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como una retrospectiva para poder llegar juntos a conclusiones, una retrospectiva de qué tenemos en este momento en nuestro abanico de normas de insolvencia. Y realmente lo que tenemos
es muy poco, y ya les estoy anticipando una de las conclusiones. Nuestros régimen de insolvencia empresarial son muy poquitos, las normas son muy poquitas y los problemas han venido creciendo vertiginosamente. Los desarrollos económicos globales, los macronegocios, los macroproyectos, la economía globalizada, las grandes contrataciones de hoy en día merecen una corresponsalía en normas de igual talaje, en normas que sean equiparables a dar soluciones y respuestas a esas situaciones adversas a las que se enfrenta el empresario. Entonces, si hacemos un análisis retrospectivo, nos encontramos que empezamos a caminar hacia una senda de insolvencia con la ley 222, una de las mejores leyes que se han creado. Una ley que no tuvo reparos, no tuvo decretos que la aclararan, careció de interpretaciones. En su momento, en el año 2005, nos actualizó sobre temas que nosotros no conocíamos, como por ejemplo, nos ubicó en temas de responsabilidad empresarial, nos empezó a aclimatar en el tema de la unipersonalidad de las sociedades, cuando nos presentó el último comerciante. El último comerciante que llegó al nuevo Código de Comercio, fue con la ley 222. La ley 222 lo presentó en sociedad, la EU. La EU es el último comerciante que llegó como un jugador, que para algunos momentos fue importante, ya hoy en día casi no, pero en su momento sirvió particularmente para aclimatar el concepto de la unipersonalidad societaria. Igualmente, el tema de fusiones, el tema de escisiones, fue uno de los grandes aportes que nos trajo la ley 222, pero particularmente, y es parte de lo que, de ese pequeño análisis retrospectivo que estoy proponiendo, es dos figuras que llegaron con la ley 222, como fueron los patrimonios autónomos y los encargos fiduciarios. Cuando llegan estas dos instituciones, nadie le pareció interesante. Nadie sabía ni para qué servía. Pero empezaron a pasar los años y los días, y resulta que se volvieron unos actores importantísimos. Si nosotros nos ponemos a mirar, no existe un proyecto inmobiliario que no tenga un patrimonio autónomo amarrado a un proceso fiduciario, a un encargo fiduciario. Si ustedes van a un proyecto y miran una maqueta y sale el vendedor corriendo, lo primero que les habla es, no, este es un proyecto que está garantizado en un patrimonio autónomo, que tiene una fiducia, en donde usted consigna una plata y solamente cuando ya el proyecto llega a tal punto, entonces se empieza a construir, entonces su dinero está, entre comillas, asegurado, su inversión está asegurada. Entonces, esas dos figuras empezaron a andar rampantes en todas las negociaciones. Y de esa manera empezamos a construir centros comerciales, apartamentos, a vender casas, con esas dos figuras. Y también el tema de los hoteles, porque la inversión hotelera, que ustedes se acuerdan, hasta hace ya 2 años terminó la exención tributaria, aquella exención que permitió que los grandes jugadores hoteleros llegaran al país, y que efectivamente llegaron fue a través de esa exención tributaria. 20 años sin pagar impuestos. Algunos impuestos, ¿no? Entonces, llegaron los Holiday, y llegaron los Hyatt, y llegaron los Marriott, y llegaron Hilton, y volvió a llegar Hilton, y entonces volvimos a tener en nuestra baraja de la industria hotelera unos jugadores importantes que llegaron y se asentaron en proyectos con unos inversionistas locales a través de esas mismas figuras, de los encargos fiduciarios y las fiducias. Al fiducias de administración y fuente de pago. Entonces, fueron cogiendo tanta fuerza, que luego posteriormente
se empezaron a hacer unas alianzas, estas figuras que no eran sociedades, que no eran unas empresas como tal, sino que eran unos modelos que servían, unos modelos de captación de dinero y administración que servían para generar grandes proyectos, proyectos millonarios. Si ustedes miran, los esquemas de la Ruta del Sol 1 y 2 se hacen a través de esos mismos sistemas. Entonces, luego se empezaron a hacer las famosas alianzas con otras dos figuras importantes, como fueron el consorcio y la unión temporal. Y entonces empezamos a desarrollar los grandes proyectos de infraestructura en este país, con los cuatro, unidos, y unidos contractualmente. Y si nosotros alguna vez tenemos la oportunidad de revisar esos contratos de 100 hojas, las primeras 20 hojas son realmente la redacción del contrato, el clausulado del deber ser, las obligaciones recíprocas entre las partes y los derechos de igual magnitud. Las 60 hojas que siguen son los acuerdos de confidencialidad que no pueden faltar, y las últimas 20 hojas son las sanciones y los métodos de resolución de contrato. Y eso es un contrato de hoy en día para hacer una obra de infraestructura. Y tenemos las cuatro figuras que no son modelos societarios. Empecemos entonces a acercarnos a una primera conclusión. Ya no necesitamos un entrañado de sociedades de comercio, de sociedades en paraísos fiscales para fondear los recursos que nos vayan quedando en caja libre. Ya no necesitamos tener esas estructuras, esas arquitecturas de sociedades que se vuelven también un complique. ¿Cómo vamos a unir entonces? ¿Cómo estamos uniendo el hoy por hoy de los negocios? Que cuando se hacen mal terminamos en esquemas de insolvencia, se unen es a través de vía contractual. A través de contratos. Ese es el mundo del hoy y del ahora. Y empezamos con la ley 222. Solo con contratos. Y obviamente, tiene que existir una figura también societaria, tiene que existir el representante legal que firme el contrato, etcétera. Pero ya no necesitamos toda esa cantidad de presentar en sociedad negocial una serie de sociedades. Ya simplemente con unos adecuados contratos estamos desarrollando unos proyectos macro. Porque además, el tema de unir a los empresarios en una unión temporal, en un consorcio vía contrato, pues es más económico que hacerlo en una sociedad. Porque no hay necesidad entonces de que liberemos acciones, que tengamos que perseguir a la gente para la junta directiva, que tengamos que citar asamblea, con todo lo que significa la vigilancia de la superintendencia que le corresponda. Entonces nos encontramos en un campo en el que en otras latitudes ya habían llegado hace muchísimos años, pero nosotros estamos empezando a descubrir esa nueva manera de hacer negociaciones, esa nueva manera de cristalizar y llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. ¿Qué viene entonces a llegar al plano de la insolvencia? Cuando el negocio sale mal. ¿Cuándo salió mal el negocio? Entonces todos nos acordamos, eso fue lo de los nules. Pues sí, porque los nules eran unos chachos, unos yuppies, que estaban más pendientes era de vanagloriarse ellos mismos. Tenían 20 Mercedes, querían tener 30. El mundo no era suficiente para ellos. No querían tener ya el apartamento que tiene Ardila Lule en la Gran Manzana, en el Central Park. Eso ya no era para ellos. Millennials, ¿no? Millennials. Ya para ellos tiene que ser algo diferente, ya no es el apartamento en París de Santo Domingo, ya tenemos que tener un apartamento en Dubái. Eso es allá, porque es que ya el mundo es chiquitico para nosotros. Y un apartamento en la avenida Montserrat de Dubái, pues el metro cuadrado vale $1 millón.
Y a eso tenían que apostarle. Entonces, cuando se dan los malos manejos, es cuando nos damos cuenta, es que ese es el problema de los nules que se quedaron con la plata. Ese fue el negocio que hicieron mal, esa fue la mala inversión, ese fue el mecanismo que crearon para defraudar. No, eso es una equivocación. La mala administración es una cosa, el modelo de hacer negocio es otra. El modelo de hacer negocio puede ser la adecuada, pero la mala administración de los recursos que se le ponen en las manos a ciertas personas que piensan en intereses personales antes de cumplir con el propósito del contrato es lo que genera el desequilibrio y es lo que genera los problemas. Y es cuando llegamos a tocar los temas de la insolvencia. Entonces, esto lo que viene a darnos cuenta a todos es que efectivamente ese modelo de contratación es un modelo que sirve, es un modelo que ha dado frutos. ¿Cómo creen ustedes que hemos hecho las dobles calzadas en Colombia? Con ese mismo tipo de contratos. ¿Cómo creen ustedes que hemos hecho los túneles? ¿Cómo hicimos la línea? ¿Cómo hemos venido trabajando en infraestructura en los últimos 10 años? Es a través de esos modelos de negocios. Entonces, cuando se destapa el problema de los nules, entonces decimos, no, es que, no, eso ya hace mucho rato estaba inventado. Y funcionó perfectamente y seguirá funcionando perfectamente. Aquí tengo una mosca que no me deja tranquilo. Le encanta la loción, le encanta mi loción. Bueno, ¿todavía está cerca? Oiga, no me deja tranquilo, no me deja tranquilo. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás? Ahora sí, ahora vamos a quitar el velo y vamos a mostrar el protagonista que está detrás de todos estos entramados de negocios y de contratos para la infraestructura. Es el nuevo jugador, otro nuevo jugador que se llama grupo empresarial. Y ese grupo empresarial, cuando hace esos negocios, esos macronegocios de miles y miles y miles de millones de dólares para desarrollar y poder poner al país, adecuar al país a las nuevas normas de infraestructura, con unas carreteras modernas, con unos buenos túneles, con unos buenos puentes, con todo lo que necesitamos para poder salir del subdesarrollo y poder aspirar a estar al nivel al menos de países avanzados en América Latina, pues necesariamente se hace a través de estos grupos empresariales. Entonces, lo más importante hasta este momento es entender, y ya llegamos a la primera conclusión, que lo más importante, si ustedes se han dado cuenta, es el negocio, no la manera como se vaya a tejer ese negocio. Los que trabajamos en insolvencia repetidamente nos preguntan, ¿y entonces yo qué hago con mi empresa que tiene 40 años en el mercado? Y yo le digo simplemente, ¿y qué? Pero es que la fundó mi abuelo, mi tatarabuelo, lleva el nombre de nuestra familia, lleva el apellido incrustado en las paredes. ¿Y qué? Si ese no es el negocio, es que el aviso en la pared no es el negocio. Entonces, ¿qué es lo que hay que salir a proteger en una insolvencia? El negocio. Lo que vendemos, lo que hacemos, el servicio que prestamos, eso es lo que tenemos. El nombre de la sociedad es lo de menos. El nombre del empresario, el empresario muere. En los años 60 en Londres se gritaba en la calle, ¡mueran los empresarios y vivan las empresas! Es lo mismo. Los empresarios desaparecen, deben de quedar. Antes decían, los empresarios desaparecen pero quedan las empresas. No, hoy los empresarios desaparecen y arrastran las empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que ir? Por el rescate del negocio.
por ese saber hacer. Eso es lo más importante. Entonces, el negocio, primera conclusión, y ya la voy a mostrar. La primera conclusión es necesariamente que el negocio superó de lejos cualquier esquema societario. Cualquier esquema societario, cualquier entramado, por más perfeccionista que hagamos la sociedad y la unamos con otra sociedad y le pongamos un fondo en un paraíso fiscal y una caja en Delaware y le metamos una platica en Panamá y empecemos a saltar de lado a lado, lo más importante es el negocio. Eso es lo que en una insolvencia se tiene que defender. Y si vamos a avanzar en la insolvencia, tenemos que pensar en normas que lo que miren es eso, no en la protección de la sociedad, no en la protección de la empresa, no en la protección del nombre de la compañía ni del apellido del dueño. Tenemos que proteger el negocio, porque de allí se alimentan los empleados, porque la misma DIAN cobra un tributo del negocio. Entonces, el sujeto a rescatar es el negocio, es lo más importante. ¿O no, doctor Pinzón? Claro que sí. Eso. Es la manera en que se prueba la fortaleza de una compañía. Y yo tengo una frase que siempre le digo a los clientes que llegan a consultar también de la insolvencia, y es que ningún empresario está preparado para una insolvencia. Y tenemos unos empresarios que hacen de todo, que se creen abogados, contadores, administradores, no hay materia que no manejen, no hay tema que no dominen, pero cuando llegan a la insolvencia se vuelven unos bebés, porque todos los bancos los están tocando a la puerta, porque ya ni el gerente les pasa al teléfono, porque ya los abogados se están dedicando a perseguirlo, y entonces él nunca se ha enfrentado a esa situación. Si le embargan las cuentas, si no tiene cómo trabajar. Aunado al tema psicológico, que es sencillamente una palabra muy castiza nuestra, que es el pinche. ¿Se acuerdan? Cuando la mamá de la abuelita le decía a uno, a ver, mijo, camine altivo, camine derechito, porque ese es el pinche. Entonces, cuando el empresario entra a una insolvencia, el temor que tiene antes y después es ese pinche, lo que van a decir. Y entonces ahora, ¿cómo me van a mirar en el club? Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer en el cóctel, en la fiesta de fin de año, mi vecino en la casa? Entonces, el pinche es lo que muchas veces evita que el empresario llegue a tiempo a una solución de insolvencia. Y la solución está allí, está en una ley cortica, porque se quedó cortica, y ya me estoy llegando a una nueva conclusión. El doctor Juan José Rodríguez nos enseñó, el 150% de las empresas llegan tarde a la insolvencia. El 150% de las empresas llegan tarde a una insolvencia. Entonces, cuando ya llega uno al sistema de insolvencia a tratar de ayudar al empresario, porque nosotros, oiga, ustedes como abogados, y si hay alguno que no sea abogado me disculpa por favor, pero digamos, ustedes como abogados, ¿qué es lo que le tienen que decir al cliente? ¿Qué es lo que ustedes le tienen que decir al cliente? Ojo, esto es mercadeo, ustedes le tienen que decir al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Eso es lo que hay que decirle al cliente. Si queremos el negocio, tenemos que decirle al cliente lo que el cliente quiere escuchar. Pero la tarea en ese proceso de decirle al cliente lo que quiere escuchar es darle la razón a la solución de su problema. Porque para eso busca un abogado que hizo 5 de primaria, hizo 6 de bachillerato, 2 especializaciones, 2 maestrías, como 20 diplomados, y nos queda la pared de la oficina con más cartones que un tugurio.
pero eso es lo que vende y supuestamente así de esa manera nos estamos capacitando. Pero la manera en que tenemos que darle solución a la insolvencia del empresario es tratar de comprender cuál era su negocio, cómo puede enderezar su negocio ya no en los momentos gozosos, sino en los momentos difíciles, cómo puede lograr reinventarse en el negocio. Y diciendo eso, les voy a contar entonces cuál es la segunda conclusión para poder seguir avanzando en el tema de la insolvencia. La segunda conclusión es que la norma 1116 de insolvencia empresarial se quedó chiquita, se quedó chiquitica frente a los grandes problemas que tiene hoy en día la insolvencia. La 1116, ustedes la pueden mirar, una norma, ayer inclusive por la noche hablaba con el doctor Reyes, cuando era superintendente de sociedades, el balance eran alrededor de 42 reformas. 42 reformas en la 1116 de 2006, en 12 años, pues son demasiadas, es una llanta que se ha venido reparchando demasiadas veces. Nuestra economía actual, señores, nuestra economía actual merece y necesita es una solución de insolvencia que atienda el pequeño proceso de insolvencia, pero que atienda el macro proceso de insolvencia. Para que cuando llegue el problema de los NULE no tengan que unirse las 2 o las 3 superintendencias porque una sola no da abasto. Y yo alcancé a ver providencias firmadas por 2 y por 3 superintendentes. Porque la capacidad, la competencia de una superintendencia, el problema la desbordaba. El problema que se presentaba en esa insolvencia era totalmente desbordante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para avanzar en el proceso de insolvencia? Crear normas de insolvencia para los macros procesos de insolvencia. Nosotros, referentes de insolvencia grandes que tenemos, ¿cuáles son? Tenemos Coltejer, tenemos Acerías Paz del Río, ¿sí? Tenemos la flota mercante Gran Colombiana, grandísimos procesos de insolvencia. En el patio nuestro, Textiles El Cedro, con todo el drama, bueno, los que están muy más jóvenes no se acuerdan, el drama aquí de los pensionados en los semáforos pidiendo limosna, pensionados de Textiles El Cedro en liquidación. Quintes, también nos pasó en el patio, ¿no? Holguines, la garantía, eso nos pasó en el patio, y eso fueron procesos grandes, pero hoy en día esos procesos son una pendejada frente a los macro procesos que pueden existir hoy en día. Son un dulcecito, un dulcecito frente a la potencialidad que tenemos hoy en día de que nos sigan apareciendo los problemas que nos están apareciendo. Nomás miren el tema Odebrecht. El tema todavía están dando, se están apenas declarando los incumplimientos, pero no hemos entrado en procesos ya de terminación definitiva, no estamos entrando en problemas de liquidación de esos grandes contratos todavía. Empezamos solamente a caminar por ese camino complicado, pero entonces nosotros no tenemos capacidad para hacerle una insolvencia a Odebrecht. Si Odebrecht fuera una sociedad colombiana, menos mal que brasilera, porque si fuera colombiana, nosotros no podríamos hacer una insolvencia en una compañía que hizo inversiones en 3 continentes, que permeó de corrupción cualquier cantidad de gobiernos, que hizo todo lo que hizo. No tenemos la capacidad. Ni juntando las firmas de 3 o 4 superintendentes logramos hacerlo. Entonces, nuestra insolvencia tiene que dar alcance al desarrollo económico que estamos alcanzando. Porque la economía y la dinámica de los negocios, como nos decía nuestro profesor Ignacio Sanín, mientras los negocios y las economías van subiendo por el ascensor, las normas comerciales, tributarias van detrás por las escaleras tratando de alcanzar esos negocios.
Entonces, tenemos que tener la capacidad de redactar unas normas que den alcance a esos problemas, precisamente de insolvencia. Y ya para terminar, no quiero cansarlos más. La tercera conclusión importante que tenemos que dejar es que para avanzar en procesos de insolvencia, para avanzar en esquemas modernos de insolvencia, esos esquemas modernos como sucede en Europa, hoy en Estados Unidos, hoy es que tienen que ser procesos de insolvencia que contengan reformas transversales. Porque es que el problema, y ustedes lo ven, el problema de Odebrecht no es solamente el problema de un patrimonio público que se ve comprometido, es un patrimonio privado, es un tema societario, es un tema social, es el impacto de la comunidad. Es un tema que tiene que ver con el derecho penal, derecho laboral, derecho tributario, con todos los derechos habidos y por haber. Entonces, la reforma de insolvencia, como ya se está manejando en Europa, como ya se está manejando en Estados Unidos, ya Argentina empezó a manejarlo de esa manera, ya Perú empezó a hacer unos avances en la materia, es que el proceso de insolvencia tiene que avanzar hacia un modelo transversal, para que así podamos manejar nosotros con normas adecuadas unos procesos de insolvencia de una manera adecuada, podamos formar unos abogados con un perfil de conocimiento y de competencia adecuado y podamos cobrar unos muy merecidos honorarios por eso. Muchas gracias, muy amable.